Fíjense que yo sé, hermanos, perfectamente y creo fielmente en que cada vez que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí sentados escuchando un mensaje, es porque Dios asimismo nos va a dar la gracia para cumplir la palabra. Entonces, si el Señor habla, digamos, como hemos escuchado, ¿verdad?, del amor hacia nuestros hermanos y que perdonemos, es porque el Señor nos va a dar la gracia en ese instante para amar y perdonar a nuestros hermanos. El Señor no va a decir, yo di un mensaje y tú no haces caso y se va a burlar de nosotros, para nada. Él es el primero y el más interesado, hermanos, en que crezcamos, en que maduremos. Y algo que me pasó, y se los comparto, después de la predicación de buscar al Señor en la madrugada, yo creí que el Señor me iba a dar la gracia. Y comencé, y ese mismo día en la madrugada el Señor me levantó. Y de inmediato de rodillas y empecé a buscar al Señor. Y comencé. Y pasó el tiempo y todos los días el Señor me ha levantado. Solamente un día no me levantó el Señor. Y ese día yo dudé y yo dije, a lo mejor soy yo, ¿no? Como que me duermo pensando en el que el Señor me va a levantar. Y por eso yo reacciono y me levanto. Bueno, ese día que pensé eso, el Señor no me levantó. Al día siguiente yo dije, Señor, yo quiero que tú me levantes todos los días. Y hasta el día de ayer, el Señor ha continuado dándome la gracia y sé que el Señor le da la gracia a todos por igual, a todo el que quiera y el que se humille. Entonces, el mensaje que les voy a compartir hoy, hermanos, es un mensaje bien sencillo. Y yo sé que el Señor nos va a dar la gracia para cumplirlo, porque el Señor es el más interesado. Le puse como título la bendición de amar y respetar a nuestros pastores. Y así mismo podemos integrar ahí a toda autoridad espiritual. Yo quiero hablar más en el enfoque espiritual. Pero es ese, la bendición de amar y respetar a nuestros pastores. En el primer libro de Tesalonicenses, vayamos ahí por favor, en el capítulo 5. En el capítulo 5, en el versículo 12, voy a comenzar a leer, dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y comenzamos a vivir una vida sin el consejo de nuestros pastores, sin acercarnos a ellos, y empezamos a tomar decisiones, a veces decisiones importantísimas o a veces decisiones muy pequeñas que creemos que no nos van a afectar en nuestra vida, y con el tiempo comienzan a enfriarnos? ¿Hace cuánto, hermanos, hombres, varones, mujeres, no nos acercamos con el pastor? Yo recuerdo hace algún tiempo, hace poco, me acerqué con el pastor aquí y le digo, pastor, ya hace tiempo que no me acercaba. Y me dice, ya sé, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no te acercabas? Y en mi mente dije, sí, es cierto, ¿por qué? No hay razón, el pastor está deseoso de que nos acerquemos y de conocernos más. Es importante, hermanos. El mundo muchas veces nos dicta, como sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos los gobernantes, que nosotros nacimos para algo grandísimo, que nosotros llevamos el timón, y nos hacen creer importantes, inteligentes, sabios, pero en lo espiritual es importante que nos veamos como ovejas. Hermanos, somos vulnerables. ¿Cuántos hemos estado en una enfermedad, en una situación económica, en una situación ante la ley, y no tenemos nada que hacer ahí? Cuando se enferma un familiar, ni todo el dinero, ni nuestro estatus, ni nuestras maestrías, nuestro doctorado, no sirven para nada, hermanos. Debemos de vernos como ovejas. A mí me encanta el león, me encanta, y me gusta cómo habla la Biblia acerca del león, pero estoy bien consciente de que yo no tengo nada de león, a lo mejor por eso me gusta, y me considero una abeja, y quiero que nos veamos de esa manera, hermanos. Necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos vaya
guiando en el camino espiritual, porque no tenemos nada de sabios ni de espirituales, hermanos, y eso lo tenemos que reconocer. Y también les digo, no hay que asustarnos, ¿verdad? Cuando venga una enfermedad es para buscar a Dios. Yo hace poco hablaba con una persona y le decía que Eliseo murió de una enfermedad y a Juan el Bautista lo decapitaron, un hombre impío. Y eran hombres, yo creo que todos podemos decir que son más espirituales que nosotros. Y vean el final que tuvieron ellos, ¿cuánto más nosotros? ¿Y dejaron ellos de confiar en Dios? Para nada, nosotros tampoco, hermanos. Les quiero platicar algo que yo he vivido en el gimnasio. Yo tengo un pequeño gimnasio, gracias a Dios el Señor se ha encargado de darme todo, aparatos, todo, hermanos, todos. Y he visto la mano de Dios de una manera preciosa ahí. Y he podido ver en el día a día, en la relación con las personas que van al gimnasio. Y les quiero platicar algo que yo he podido distinguir y que yo me imagino que cualquier persona lo puede distinguir en diferentes áreas, ya sea si eres un empresario, si tienes tu negocio, si vendes tacos, lo que sea, ya sea si eres arquitecto, todos nos podemos identificar, o si eres pastor. Algo que me he dado cuenta es que la gente que va al gimnasio puede llegar con la mejor ropa, con el mejor conjunto, con los mejores tenis, pero eso no significa que sea una persona que sabe entrenar o que tiene la fuerza para hacer los ejercicios o que es alguien que tiene la técnica para hacer los ejercicios. De inmediato te das cuenta. Uno que va al gimnasio luego se da cuenta. De veras, podemos llegar con la mejor ropa y así mismo a la iglesia podemos llegar con la mejor corbata, los mejores zapatos. Pero yo estoy seguro, si yo en el gimnasio puedo identificar a alguien que tiene una buena técnica y que sabe hacer las cosas, ¿cuánto más un pastor sabe reconocer cómo estamos en nuestro camino y en nuestro andar cada día? El físico, hermanos, también es un reflejo de lo que somos. Yo tengo ahí una persona, una vecinita, que ella aumentaba, las pesaba cada semana y aumentaba, es una señora, y aumentaba, y yo le digo, oye, pues necesitas empezar a hacer dieta. Es que yo hago dieta, yo me cuido. Y yo, ¿tomas coca? No tomo coca. Bueno, harina, no como harina. Tortilla de maíz, no como tortilla de maíz. Arroz, no como arroz. Dulces, no como dulces. Frituras, no como frituras. Nah, tú me estás mintiendo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que sigas aumentando de peso y tú comes pura atún, lechuguita? Es mentira, hermanos. Asimismo, una persona en obesidad no puede decir que es una persona que se cuida. Y asimismo nosotros. Hay cositas, hermanos, por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Porque decimos, actuamos y rápido. Primeramente Dios, ¿verdad? Se da cuenta de nuestra manera de andar. Pero yo sé que también los pastores rápido se pueden dar cuenta. Uno mismo, con el discernimiento que Dios nos da, tú sabes si una persona llega contigo y empieza a actuar de una manera muy, muy espiritual y tú dices, algo está raro aquí. Se me hace que hasta está exagerando un poquito. Rápido nos damos cuenta. Así mismo, hermanos. Y de veras no quiero que nadie se ofenda. Yo estoy haciendo esta pequeña comparación con mi trabajo, ¿ok? Y espero nadie se ofenda. Un equilibrio, hermanos, también. Tú puedes entrenar todo lo que quieras de la manera más intensa. Puedes ir en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día. Puedes correr todos los días 2 horas y hacer ejercicio 2 horas diarias. Y si no haces o si no tienes una buena alimentación, no sirve de nada. O puedes tener la mejor alimentación y si no entrenas de una manera adecuada, no vas a crecer. Y así mismo en lo espiritual, hermanos. Uno puede leer la Biblia 3 horas, pero si oras 5 minutos, va a haber un desequilibrio. Y así mismo, al revés. Si oramos 3 horas y no leemos la palabra de Dios, va a pasar lo mismo. ¿Qué vamos a compartir o qué vamos a vivir? Es un equilibrio que tenemos que llevar en nuestra vida. Y esto se lo digo porque yo sé si, aquí no sé si hay un carpintero, pero si un carpintero ve a una persona agarrar una herramienta, aunque la persona mienta y diga, es que yo soy un excelente carpintero, el carpintero que sabe con el simple hecho de agarrar la herramienta va a saber y va a decir, no, este no sabe. Y lo mismo si un arquitecto, si yo me pongo a hablar con un arquitecto y a lo mejor sé términos
que utilizan ellos. Y de repente me hace una pregunta, él se va a dar cuenta si sé o no, o si estoy actuando de más. Hermanos, un conserje, si yo voy y quiero agarrar un trapeador, se va a dar cuenta, no, este no hace nada en su casa. Rápido, rápido, las hermanas, los hermanos que hacen el aseo en sus casas se pueden dar cuenta si alguien limpia en su casa o si alguien de plano no sabe, en la cocina, en todo, en todo. Esto es para todo, yo lo estoy hablando desde el gimnasio. Y es importante, hermanos, todos nosotros, todos, ocupamos un líder espiritual. Lo ocupamos, ¿no? Bueno, yo espero que no haya alguien que diga, nah, yo sí sé tomar decisiones. O yo conozco un poquito más, yo he leído más la Biblia que los pastores tales. O, hermanos, ellos tienen la ventaja de que están puestos ahí por Dios. Entonces no vas a competir tú contra Dios. No podemos. Les quiero platicar de 3 personas, son 6 tipos de personas, pero voy a empezar con 3 tipos de personas que llegan al gimnasio. Llegan personas que no saben nada, nada, hermanos. Y no es para que alguien diga, ay, se está burlando de ellos. No sabe nada. Así, yo me acuerdo que cuando yo me acerqué al camino de Dios, no sabía nada. Yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a leer la Biblia todos los días y orar todos los días. Y mi mamá, de eso se trata. Y yo, no, sí, pero yo todos los días, o sea, voy a intentar buscar a Dios. El holocausto continuo. Ok, no, yo no sabía de eso. Y así mismo en el gimnasio llegan personas y no saben hacer una pequeña sentadilla, avientan el peso hacia las puntas de sus pies, y todo eso puede causar lesiones. Y también un líder no le va a exigir de más a una persona. No puede llegar una persona nueva y yo decirle, órale, ponte a cargar 100 kilos. No puedo, hermanos. ¿Por qué? Porque se va a lastimar, inclusive se pueden hasta matar. Hay casos de personas que mueren cuando quieren cargar más peso. Entonces, un líder siempre va a saber qué es lo que la persona, en este caso nosotros como ovejas, ocupamos, y nos va a ir dando hasta donde podamos, hermanos. Así mismo Dios lo hace. Bueno, el líder, los pastores, de igual manera. El segundo tipo de persona es la gente que llega y sabe algo. Estas personas para mí son con los que yo prefiero trabajar. ¿Por qué? Porque estas personas ya saben hacer los movimientos, ya tienen la técnica, entonces lo que ellos buscan es alguien que los guíe solamente. En mi caso es, oye, dame una rutina. Entonces yo les pongo una rutina, ellos hacen la rutina y yo sé que esa rutina les va a ayudar para ellos en algo en específico. Los jugadores de la NFL, cuando van a entrar a la NFL, que están primero en colegial en la universidad y van a subir a la NFL, se preparan en un campamento meses antes de las pruebas. ¿Para qué? Hay pruebas que son de 40 yardas, de correr en 40 yardas a máxima, te cuentan el tiempo. Hay pruebas que son salto vertical, horizontal, y también pruebas de fuerza, que son con los 100 kilos, hacer el máximo de repeticiones en pecho. Ellos se preparan, hermanos, y son personas que son súper talentosos en su deporte, pero ellos están conscientes de que hay un entrenador o un instructor que sabe más que ellos y que los va a ayudar a llegar a la meta, a firmar ese contrato millonario. Y no solamente en la NFL, seguramente en todos los deportes, ocupamos de una guianza, de un líder que nos vaya diciendo, hoy te toca hacer esto, esta semana que viene es esto, y hacen preparaciones, hermanos, de meses. Michael Phelps no dejó de entrenar en todo el año, 365 días del año entrenaba. Imagínense, si un instructor o un preparador les ponía algo que no va de acuerdo a su plan, se lesiona y deja de competir, y una lesión te puede durar desde 3 semanas hasta inclusive 6 meses en estar al 100. Es importante, y yo digo, qué humildad. Y cuando veo eso, yo digo, imagínense, ellos son los mejores y están conscientes que necesitan esa guianza, ese apoyo para ser aún mejores. Espero que nosotros estemos conscientes de lo mismo, que digamos, yo quiero crecer en el Señor, quiero crecer en los caminos de Jesucristo. Ocupamos una guianza. Y el tercer tipo de persona es la persona o la gente que quiere saber más que el entrenador.
Esos llegan y tú les dices la rutina y de repente empiezan a cambiar las cosas y empiezan a hacer, digamos, yo les pongo laterales y ellos empiezan a cambiar los movimientos. Ah, es que yo lo vi en una revista, es que yo lo vi en YouTube, es que yo esto. Y a mí me llama la atención, hermanos, porque son personas que pagan por ir y aún así quieren cambiar, modificar las cosas. Y algo que me he dado cuenta de este tipo de personas es que no solamente lo cambian para ellos. Muchas veces, o los casos que yo he tenido con este tipo de gente, siempre se junta con alguien más. No, es que mira, mejor vamos a cambiarlo por esto. No son personas que tomen decisiones y las hagan ellos solitos. Que vayan contigo y te digan, ¿sabes qué? Mira, yo vi esto y no sé si sea mejor o no. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Lo podría hacer? ¿O yo lo podría hacer? ¿Me das permiso? No, siempre llegan con alguien más. No, vamos a hacerlo mejor de esta manera. Vamos a cambiar el ejercicio ese, en lugar de ese vamos a hacer esto. O vamos a cambiar los pesos. Y yo no entiendo por qué están ahí. O por qué van, o por qué me preguntan y terminan haciendo algo contrario. Y yo sé que en lo espiritual muchas veces podemos actuar de la misma manera, pero que Dios nos ayude, hermanos. Recuerden, todo lo que estamos o lo que estoy aquí hablando es porque yo sé que el Señor quiere que mejoremos y Él nos va a dar la gracia para mejorar. Un poquito más a profundidad les voy a dar otros 3 tipos de personas. Este es un poquito diferente. Este tipo de personas es el desesperado con mucho ánimo. Así le puse. Este tipo de personas, como lo digo, son desesperadas. Quieren todo rápido. Quieren los cambios ya, rapidísimo. Y muchas veces, en mi caso, tengo que detenerlos. Ellos llegan, tengo ahí un conocido de veras que yo lo aprecio mucho. Y él es ya padre de familia, tiene 3 hijos y es una persona súper dadivosa y alegre, siempre con mucha alegría. Y llega y empieza y quiere cargar, deja de ir, hermanos, como un mes y luego va 2 días y luego deja de ir. Y cuando va quiere comerse el gimnasio. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Vas a utilizar tal peso. No, hombre, no, yo puedo con más. Utiliza ese peso. Ah, bueno, es que tú me desanimas. Hermano, lo estoy cuidando de una lesión. Él quiere llegar y cargar kilos y kilos y kilos. Pero eso le puede provocar una lesión. Si yo le digo, dale. Y le digo, no, hombre, ¿sabes qué? Mira, bájale tantas libras. Bueno, no, sí tenía razón. No podía ni siquiera con lo que yo le dije a veces. Y a veces le digo, bueno, ok, no te quiero desanimar, dale. Y yo te voy a estar aquí checando. No pueden hacer, digamos, son 10 repeticiones, no puede hacer ni una. No, sí le voy a bajar. Y nos damos cuenta, o sea, yo me doy cuenta y no me da coraje. Yo simplemente sé que es alguien desesperado, con mucho ánimo, que simplemente tengo que decirle, hey, tranquilo, yo quiero hacer esto, espérate, todavía no, a su tiempo. Y de veras, hermanos, en mi corazón no es desanimarlo para nada. Yo qué más quisiera que él creciera, cargara más peso, agarrara un físico enorme y me trajera más clientes para ganar mucho más dinero. A mí me encantaría, pero no, hermanos, tengo que ser un poquito paciente en ese sentido. El otro tipo de persona es la gente que busca atención. Son personas que llevan tiempo en el gimnasio, pero están siempre atrás. Y de veras yo me quedo pensando, digamos, no sé, alrededor de, ahorita les voy a contar un caso. Son personas que llevan, no sé, más de años. Oye, ¿cómo hago tal movimiento? Recuerda, es así el movimiento. Oye, ¿cuánto peso le pongo aquí? Lo que tú puedas. Oye, esto, cosas básicas, hermanos, que la mayoría de la gente le digo, esto, pum, y lo hacen. Repetitivo. Y mi trabajo es orientarlos y decirles. Nunca creo yo que les he dicho de que no te voy a decir, no, nunca lo he hecho. Entonces, pero mi deseo es que esas personas crezcan y que puedan llegar y solamente darles a lo mejor la instrucción y que lo ejecuten. Y está ese tipo de persona
que es el tercero, que es la persona responsable. El caso que les iba a decir, yo tengo ahí un jovencito, es un vecino. Él ya llevaba años, él desde que Ethan estaba ahí, empezó con Ethan y luego estuvo conmigo. Y un día les puse a hacer un entrenamiento de espaldas, que es un jalón. Agarras las agarraderas y jalas hacia abajo para trabajar tu espalda. Y hace poquito platicaba de eso, porque le digo, vas a hacer 15 repeticiones en jalón. Ok, me volteo tantito con una persona y cuando lo volteo a ver, estaba él parado. Es un ejercicio que haces sentado, con los brazos estirados y jalas. Él estaba parado, hermanos. Para empezar, la actitud, viendo para todos lados y el movimiento así, parado. Y yo le digo, hey, por su nombre, también lo quiero mucho. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tú me dijiste? Sí, yo te dije, pero ¿cuándo hemos hecho eso? No, pues tú me dijiste que lo hiciera y pues yo me puse a hacerlo. Sí, pero ¿cuándo lo hemos hecho de esa manera? Y le digo, no, hombre, mira, no pasa nada. Le dije, y yo me burlo y digo, el culpable soy yo porque yo soy tu entrenador, tú no tienes la culpa. Yo soy el culpable. No, pues tú me dijiste y se justifica, pero bueno. Y la tercera persona, hermanos, es la gente responsable. Y le agregué aquí que solo ocupa un empujón. Esas personas llegan al gimnasio, yo escribo la rutina, cualquier duda que tengan la leen, oye esto, mira, es así ese movimiento, ok, perfecto. Y empiezan. ¡Pum! Y yo puedo irme, venir aquí a la iglesia, ahorita están ahí en la casa entrenando. Ellos están y muchas veces se ponen a ayudar a otros. Y lo que yo digo es que ocupan un empujón, porque muchas veces ellos, oye, ¿con cuánto lo hiciste? Me preguntan. No, con tanto peso, tanto y tanto. Ok. Y me dicen, bueno, está bien, digamos yo con 95. Y ellos, bueno, yo le voy a dar con 85. No, dale con 95 y de veras, dale. Si yo te he dicho un ojo. Y lo hacen, hermanos, y se emocionan porque lo logran. Y yo veo eso de que ellos son personas responsables que buscan crecer, se someten y uno con alegría les da ese empujoncito y ellos emocionados de que lo lograron. Ese es el tercer tipo de persona y ese tipo de persona pues a mí me encanta. Es un tipo de persona con el cual yo puedo trabajar muy a gusto. Pero de veras, hermanos, aprendes a lidiar con todos. Las personas, yo tenía una vecina, le hacía un superprecio a esa persona, porque ella decía que era de escasos recursos, la verdad no, pero yo como quiera le hacía el precio. Y esa persona demandaba atención. Ay, es que Andrew, y se puso a hablar mal de mí, hermanos, con las demás vecinas, y es que Andrew no me pone atención, y es que esto, y yo ya no voy a ir a ver quién la seguía, y se fue. A los 2 meses regresó, oye Andrew, quiero volver a dale, ándale, vente, échale. Pero a lo que voy es eso, y ahorita ha cambiado demasiado, es una persona que yo le digo qué hacer y rápido, no, ni me pregunta con qué peso. Y yo me asombro de veras de que yo digo, yo creo que todos alguna vez nos hemos podido identificar con este tipo de casos, o a lo mejor estamos en uno de este tipo de casos, y todos podemos mejorar y crecer en el Señor. Hermanos, un líder en cualquier área siempre desea el crecimiento de las personas con las que trabaja, siempre. ¿Cuánto más un líder espiritual, hermanos, que sabe que las almas están en que pueden ir al cielo o al infierno? Lo creemos, hermanos. ¿De veras creemos eso? ¿Somos conscientes de que nuestra alma puede ir al cielo o al infierno? ¿Somos conscientes de que necesitamos una orientación para tomar decisiones? ¿Somos conscientes o a veces, como les digo, a veces somos sabios en nuestra propia opinión y decidimos cambiar de trabajos y decidimos hacer y emprender y endeudarnos, ir a lugares que no nos corresponden, sin la supervisión, sin la autoridad? Yo creo que todos, hermanos, hemos a lo mejor tomado malas decisiones o a veces hemos pensado en tomar malas decisiones, pero es importante que creamos que el pastor o el líder espiritual siempre va a querer lo mejor para nosotros, siempre. Y ese es el problema, que muchas veces, como nosotros como personas creemos que cuando nos corrigen, cuando nos dicen que no, es para afectarnos. A fulanito le dijo que sí, a mí me dice que no. A lo mejor le caigo mal.
No, hermanos, como les digo, yo lo puedo ver en algo tan banal como es el gimnasio. A uno le puedo decir, tú métele de peso, hey, tú bájale de peso. Y de veras es por el deseo, con el deseo de que la persona no se lesione y que todos crezcan. ¿Cuánto más en lo espiritual, hermanos? De verdad yo quisiera que todos fuéramos conscientes, hermanos. Que no lleguemos al extremo, ¿verdad, pastor? ¿Tenemos que diezmar? Pastor, ¿tenemos que hacer el holocausto hoy? Pastor, no, a ese extremo no. Obviamente sabemos lo que nos corresponde y las responsabilidades que tenemos. Pero sí en decisiones importantes, hermanos, que nos acerquemos. Hay personas que van al gimnasio que no se acercan conmigo. Y están ahí, y pagan la mensualidad de ahí están, y nunca se quieren acercar conmigo. Y también en mi corazón, yo que más quisiera de que me acerco a veces, oye, esto, pero ellos toman distancia siempre, y yo lo respeto. ¿Cuántos aquí presentes, o cuántas personas que lo estén viendo en línea, se acercan continuamente con el pastor, o el pastor nos conoce, o a lo mejor nos ha visto desde aquí, desde el púlpito, pero nunca ni nos hemos presentado con él? Pastor, aquí estoy. Pastor, fíjese, este es mi testimonio. Pastor, vengo de tal situación, vengo de tal familia. ¿Cuántos, hermanos? ¿O cuántos hemos dejado de acercarnos continuamente? Es importantísimo, hermanos, de vida o muerte. Y ahorita voy a dar un ejemplo. Vayamos, por favor, al libro de Hebreos. Solamente voy a leer ahí un versículo en el capítulo 13, en el versículo 17, y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como les digo, hermanos, de veras, no es un juego. Son nuestras almas, y voy a empezar a introducir, y las almas de nuestros hijos y de nuestras parejas, bueno, los que están casados, de sus parejas. Hermanos, es algo de veras bien grave, y ahorita les voy a ir entrando al tema un poquito más a profundidad, pero cuando yo leí esto que ahorita les voy a leer, de veras, hermanos, me llené de temor. Y veo cómo Dios fue acomodando todo para llegar a esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 36, es cuando Jesús tiene compasión de las ovejas, porque las ve. Y vayamos ahí. Mateo 9, 36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A mí, de veras, yo lo veo, trato de verlo todo desde mi perspectiva y de lo que me ha sucedido. Yo me acuerdo, en un tiempo estuve trabajando con personalizados en un gimnasio que está en el Parque Niños Héroes. Y ahí tenía pocos clientes, gracias a Dios, el Señor nunca me ha dejado. Pero recuerdo muy bien que iba en la mañana y luego en la tarde volví a ir. Y una vez estando ahí en la tarde, había un joven que estaba entrenando y estaba haciendo pésimo los ejercicios, pero mal, todos los ejercicios, hermanos. Y yo me acuerdo de haberlo visto, y yo digo, ¿dónde está el instructor de este gimnasio para que se acerque con él y le diga que eso le puede provocar una gran lesión? Y en eso me acuerdo mucho de que el Señor me trajo a memoria este versículo. Y yo dije: Señor, tú a sí mismo sientes compasión cuando ves todas las almas en las calles, fuera, que están ahí descarriadas, y no hay un pastor para ellos. Tristemente, muchas veces las personas, yo me puedo acercar con él y corregirle, y tú no me digas nada, tú qué sabes. Pero de veras, así es el corazón de Dios, hermanos. Se conmueve, y el corazón de los pastores. Yo estoy seguro, casi puedo asegurar, si no el pastor me va a desmentir, pero cuando él ve los casos de personas que no se han acercado y que después están viviendo las consecuencias, yo estoy seguro que te duele como líder espiritual, les ha de doler decir:
Ay, hermano, o sea, ¿por qué no te acercaste? Tan fácil era un sí o un no. Y de eso iba a depender demasiadas cosas. Vayamos al primer libro de Samuel, hermanos. En Samuel, capítulo 16, en el versículo 4. Y es algo que me llama mucho la atención. Vean qué tiempos, hermanos. Dice: hizo pues Samuel como le di, bueno, lo voy a llamar, desde el 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, el líder espiritual. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Dice que salieron los ancianos. Me imagino que los ancianos es gente importante. Salieron a recibirle con miedo. Hermanos, estoy seguro que no es un miedo de, ay, no, es un respeto, como el temor de Jehová. Estar conscientes de quién es la autoridad espiritual. Y estos ancianos así recibieron al profeta, al líder espiritual. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay ese respeto? ¿Respetamos a nuestros pastores o a cualquier líder espiritual de Ministerio Cebrón? Ah, tal hermano o tal pastor, el pastor de allá, el pastor de acá. Desde ahí te puedes dar cuenta rápidamente si existe un respeto o no. Desde nuestra manera, nuestro vocabulario, de cómo nos dirigimos, rápido. Y esto es algo que se ha perdido por el tiempo en el que estamos viviendo. Porque estoy seguro que muchos hermanos o hermanas tuvieron padres recios como los hombres de antes. Párate derecho. Y te paraba derecho. O no podías decir una grosería porque sabías que iba a haber a lo mejor hasta un golpe. Con los maestros. Gente recia, y había ese respeto y esa reverencia de decir, es mi autoridad. Eso, gracias a Dios, yo tuve la fortuna de vivirlo mucho, lo puedo decir, en el deporte. Yo me acuerdo que tuve un coach que se llama Roberto Rodríguez en Prepatec. Era un líder increíble, pero era muy recio. Y cuando queríamos hablar con él iba caminando, si teníamos una duda o algo que queríamos decirle, coach, y nos acercábamos, y él no nos volteaba a ver, hermanos. Él caminaba derecho, y nosotros íbamos hablando aquí a un lado, y con ese temor de, ay, ¿qué me irá a decir? O el coach, a pesar de que me había dado una beca, a pesar de que era mi coach, a pesar de que él quería que yo fuera el mejor jugador, de que yo fuera campeón, pero había ese respeto de decir, es mi autoridad. Y coach, esto, y lo querías decir rápido para ya poderte alejar de ahí, porque decías, es la autoridad. Y él, sí, tal cosa. Hermanos, yo me preparaba para ir con él. De veras, yo me preparaba, porque yo decía, ¿y si me dice algo que no me guste, pero lo tengo que recibir? Bueno, así siguen siendo las cosas hoy en día. El problema es que la sociedad cambia y el respeto hacia las autoridades cambia. Pero nosotros como cristianos no nos debemos de mover como el mundo y debemos de seguir las normas establecidas en nuestra querida Biblia. Ahora sí, hermanos, vayamos por favor al libro de Números. Todo aquel que ha leído la Biblia alguna vez, pues obviamente ha pasado por ahí, ¿verdad? Pero todos, yo creo que podremos tener muy presente esta historia. En el libro de Números, en el capítulo 16, y ya podemos ver ahí el título que dice la rebelión de Coré. Y hay algo impresionante aquí. Voy a empezar a leer, hermanos. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Dice, tomaron gente
pongamos atención a eso. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés, el líder espiritual, el pastor, con 250 varones de los hijos de Israel, 250 príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No agarró a los que traen ahí arrastrando, no. Ellos fueron con la gente más importante, los tomaron y fueron y se juntaron contra Moisés. Otra vez lo voy a leer. Príncipes de la congregación, de los del consejo, hombres que aconsejaban, varones de renombre. Dice en el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantaréis vosotros sobre la congregación de Jehová? Qué increíble situación, hermanos. Me encanta, ¿verdad? Del 4 dice: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Qué humildad, qué precioso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero esta situación de estos hombres que se levantaron contra Moisés, hermano, yo decía, cuánto orgullo decir: ya basta, estamos cansados. ¿De qué, hermanos? ¿De qué si Moisés solamente tenía buenos deseos para ellos y que Moisés solamente estaba siguiendo las órdenes de Dios? Ellos no estaban cansados de su líder espiritual, hermanos. Ellos estaban cansados de Dios y su corazón se manifestó y pusieron un culpable a una persona física y se fueron en contra de su líder. Pero el corazón de ellos estaba en disgusto con Dios. Esa es la verdad. Y así nos puede pasar a todos nosotros, porque no somos más espirituales que estos consejeros, ni que estos príncipes, ni que estos hombres de renombre. Nosotros también podemos cansarnos, pero solamente la gracia de Dios puede ayudarnos a mantenernos, hermanos. Y la gracia se obtiene cuando nos humillamos. Y la humildad es una decisión. Uno se humilla, uno decide humillarse. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, hermanos. Es algo que siempre estoy consciente de eso. Cuando llego aquí a la iglesia, de inmediato: Señor, aquí estoy, soy lo peor y ocupo de ti. Y veo como el Señor de inmediato se conmueve, hermanos, de veras, de una manera preciosa. Porque se lo digo sincero, o sea, de veras, yo estoy consciente de todos mis defectos, de todos mis errores, de todas mis fallas, debilidades. Y solamente es de exponérselo a Dios, Dios ya lo sabe. Pero solamente decirle: Señor, yo lucho con esto, tú sabes, pero yo quiero agradar tu corazón. Y el Señor te toca. Ay, qué precioso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué precioso. Pero estos hombres, hermanos, es el corazón de Satanás. Y así nosotros podemos ser ese adversario en contra de Dios y rebelarnos contra nuestra autoridad. Como Satanás: yo ya no quiero ese puesto, yo quiero ahora algo más. Personas inconformes con el lugar que el Señor les ha dado, porque al final de cuentas, si el pastor nos asigna a cada uno de nosotros un lugar en la congregación, es para estar agradecidos porque nos ha tomado en cuenta. Y si no nos toma en cuenta, es por algo. Y también tenemos que estar agradecidos. Gracias, Señor, porque a lo mejor tú me estás libertando de algo. Platicaba con un tío y le decía que en una biografía de San Agustín, él decía cómo él oraba por sus pecados y se arrepentía y se arrepentía y se arrepentía y se arrepentía, y podían pasar 3 horas en oración, y después de eso se ponía a orar por aquellos pecados que él no conocía, pero que pudo haber cometido si no fuera por la gracia y misericordia de Dios. Imagínense, tú fallas y le pides perdón a Dios y te pasas 3 horas orando, y luego después de eso: Señor, pero también quiero pedirte perdón porque si no fuera por tu amor yo sería peor y hubiera hecho esto y esto y esto. Qué intimidad, hermanos, qué unión con el Señor. Imagínense que podamos llegar a ese grado.
Pero estos hombres de Coré, era ese el corazón de Satanás, hermanos, querer ser como Dios. Y vayamos, por favor, ahí en el 9, dice, estas fueron las palabras que le dijo Moisés. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti a todos tus hermanos de los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Eran hombres con tareas importantes dentro de la congregación de Israel y aún así querían más. ¡Ay, es que quiero más! Es que no me han tomado en cuenta. Es que yo soy mejor que aquel. Y es que aquel sí le dice que lo ayude en tal cosa y a mí no. El corazón de Satanás, hermanos, no es juego. Así se despierta en nuestro corazón un pensamiento negativo y horrible. Ahora sí, hermanos. Todo esto nos puede pasar, pero esto no es para mí lo más importante del mensaje. Lo más importante para mí es lo que dice en el capítulo 26. Dice, quiero que vean las consecuencias. Dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. En el versículo 26 dice, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Yo les decía que he tenido una carga por los niños, adolescentes, más niños y adolescentes como mi hija, pero también por los jóvenes. Entonces lo que pasa aquí es que Moisés les dice, sepárense de ellos porque va a haber un juicio de parte de Dios. Y ellos se pusieron ahí en la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y en el 31, hermanos, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, todas estas palabras se abrieron la tierra que estaba debajo de ellos. Todas estas palabras se abrió, la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Yo me estuve preparando y yo quería hablar acerca del obedecer a nuestras autoridades y sujetarnos a ellos con humildad. Ese era el mensaje que yo quería compartirles. Pero el Señor, como les digo, en su misericordia me ha estado levantando en la madrugada y hace 2 días, estando dormido, yo escuché un grito que decía mi voz fuerte, Andrew, y luego una voz tranquila, Andrew. Y cuando me levanté, hermanos, yo estaba teniendo una pesadilla horrible, sobre la maldad contra los niños. Y Dios así como me levanté, yo me puse a orar. Y el Señor de inmediato trajo a mi memoria, vayamos por favor ahí a Éxodo 10. En Éxodo 10, en el capítulo 9, dice, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, cuando querían salir, ¿verdad?, de Egipto. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. Y dice, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Faraón dice esto. Y yo sentí una carga, hermanos, porque como les digo,
principalmente por mi hija, y yo digo, Satanás no está jugando. A lo mejor nosotros podemos jugar, pero Satanás quiere destruirnos a nosotros y a nuestros hijos, a los más vulnerables. Y todos hemos y sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí, la maldad cómo ha incrementado en el mundo. La música, la moda, las películas, todo, hermano. Tú quisieras ver algo, no puedes. No puedes porque de inmediato te introducen toda la maldad de este mundo para tus hijos, de una manera subliminal. Pero muchas veces ya lo hacen, ahora en estos tiempos lo hacen de una manera descarada. No hay un respeto por las familias, no existe, y no van a tener un respeto Satanás por nosotros, para nada. Y yo me llenaba de temor, hermanos, y yo decía, Señor, yo estoy consciente de que yo no tengo la fuerza para mantener a mi hija en el camino, es más, ni para yo mantenerme, pero yo sé que tú sí tienes la fuerza. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros y nos quiere guardar a nosotros y a nuestros hijos. Que el Señor los bendiga, hermanos.